15 minutos nos separan de las 10 de la mañana tras horas de discusión y 8 votaciones sin acuerdo. La Convención Constitucional decidió suspender durante la madrugada la elección de la mesa directiva que se va a retomar esta tarde. Bueno, vamos a conversar de este tema. Estamos en contacto con el director de la Escuela de Gobierno de la Universidad Central, Marco Moreno, para abordar los detalles de esta negociación. Marco, ¿qué tal? Buenos días. Hola, Sebastián Fresia, buenos días. Gracias por conversar con nosotros. Marco, ¿cuál es en términos generales tu análisis respecto a lo que ocurrió ayer? ¿Con qué sensación te quedas después de las frustradas negociaciones? ¿Era algo esperable? ¿Es sorpresivo? Yo diría, Sebastián, que hay más sorprendidos que sorpresas. Sabíamos que la configuración, cuando fue electa la convención en el mes de mayo, era de una gran heterogeneidad, donde no había claramente bloques derecha-izquierda como estábamos acostumbrados durante mucho tiempo a entender la política chilena. Y si bien es cierto, para la elección de la primera mesa ejecutiva, ¿no? Se necesitaron dos rondas de votaciones. En esa fue electa finalmente la dupla Loncón-Bassa. Ahora estamos viendo de manera más clara la dificultad que hay con la fragmentación del poder, ¿no? Con la fragmentación del voto. Y por lo tanto yo diría que lo que estamos observando es que ni el Partido Comunista, ni el colectivo socialista, ni la derecha, ¿no? El colectivo Apruebo, en fin, los escaños reservados están votando en bloque, ¿no? Hay una alta dispersión del voto porque eso es expresión de lo que hoy día es la convención, y por lo tanto vamos a tener que acostumbrarnos, ¿no? Y ese es el tercer elemento que yo diría, vamos a tener que acostumbrarnos a esta idea, ¿no? De cómo funciona la política, porque estamos también dando origen a un nuevo ciclo político. Nosotros hemos hablado mucho tiempo de que se terminó un ciclo político de 30 años, se terminó con el estallido social, la elección del presidente Gabriel Boric de alguna manera pone o da inicio, inaugura ese nuevo ciclo político, y ese ciclo político va a estar caracterizado por la fragmentación del poder, y por lo tanto esta idea que teníamos los analistas, los medios de comunicación, los periodistas, de analizar las cosas a partir de un bibloquismo de dos grandes bloques, evidentemente ya no existe, y por eso que nos cuesta tanto predecir lo que va a ocurrir, ¿no? Agreguémosle a eso una última cosa que tiene que ver con las dificultades con los liderazgos, ¿no? No hay liderazgos claros en la convención, y eso dificulta también la articulación de acuerdos. Aún así, en este tiempo avanzado de los primeros 6 meses, Marco, uno podría pensar o podría haber pensado hasta ayer o hasta durante la madrugada, que había ciertos grupos o colectivos o un grupo de constitucionales que podrían estar en un relativo consenso, pero finalmente eso también se da, o ¿por qué va cambiando a medida que empiezan las votaciones? Sí, efectivamente, la dinámica de las alianzas que se da en la Convención Constitucional ha sido un poco distinta a lo que ha ocurrido en el resto de los escenarios. La presidencia de la República la gana Gabriel Boric, ¿no es cierto?, con el Pacto Apruebo Dignidad, que involucra al Partido Comunista y al Frente Amplio. Pero en la convención, ¿no es cierto?, esa relación entre el Partido Comunista y el Frente Amplio no ha sido muy intensa, ¿no? De hecho, permanentemente han estado en posiciones algo distintas, ¿no? Y eso tiene que ver con la búsqueda de identidad, la disputa de hegemonías, ¿no?, que también se está dando, que forma parte justamente de este proceso en el que estamos, previo además a la instalación del gobierno, ¿no? Entonces esos elementos explican de alguna manera esta dificultad para ponerse de acuerdo, que como digo, hay que prestarle atención, porque de aquí en adelante, una vez que se elijan, ¿no es cierto?, quienes van a llevar adelante el proceso en esta nueva etapa, en los próximos 6 meses, va a haber que votar el articulado que se viene por delante, claro. Y muchos de esos artículos van a requerir a lo menos 2/3, o sea, 104 votos, y mira lo que se ha dificultado para conseguir los 78, eso augura entonces una capacidad mayor de poder buscar entendimientos y acuerdos. Sí. Marco, ahora hay dos interpretaciones, o bueno, habrá muchas, pero me refiero a dos líneas, digamos, de interpretación que se han planteado dentro de la convención. Jaime Baza, por ejemplo, el vicepresidente, decía: nunca habíamos visto a distintos colectivos, agrupaciones dialogando, conversando, construyendo, y él hacía una interpretación positiva de lo que ocurría ayer, de estos tira y afloja de los debates, y lo dijo bien entrada la noche ya, o sea, cuando habían pasado varias votaciones. Él veía el aspecto positivo de que acá se estuviera deliberando y además con cierta transparencia, porque estaban en el patio y era muy visible todo.
todo. Pero por otro lado también Agustín Esquela veía con preocupación lo que estaba ocurriendo, porque ve que lo que tú planteas, que hay una falta de liderazgo y que esto puede ser una mala señal a ojos de la ciudadanía, por ejemplo. ¿Cuál crees tú que podría ser la lectura más precisa de lo que realmente está ocurriendo ahí en la convención? ¿Con cuál te quedas tú, por lo menos? Bueno, efectivamente lo que estamos viendo es un ejercicio de una práctica democrática que no estábamos acostumbrados. Como decía antes, el bibloquismo, los dos grandes bloques, derecha e izquierda, nos habían de alguna manera dificultado entender que la realidad es más compleja que eso, ¿no? Y lo que observamos durante las 8 votaciones que se verificaron el día de ayer, las 8 rondas, además lo complica este sistema papal, ¿no es cierto?, que los televidentes tienen que entender que eso implica que cualquiera de los 154 puede ser candidato eventualmente, ¿no? Y mientras no se consigan los 78 votos que son los necesarios para poder ganar esa presidencia, ¿no? Vamos a tener probablemente sucesivas votaciones. Se habían imprimido 10 papeletas justamente y se alcanzaron a ocupar 8 ayer. Ahora, respecto a lo que tú dices, Sebastián, yo creo que esto forma parte, insisto, del nuevo ciclo político. Vamos a tener que acostumbrarnos, nosotros estamos un poco seteados, ¿no? A tratar de explicarlo de manera binaria, de manera simple, cómo funcionan las cosas. Eso es lo que intenta señalar el constitucionalista Esquela cuando señala estas dificultades, pero que evidentemente la realidad que estamos observando ahora no va a funcionar de esa manera, ¿no? Y por lo tanto vamos a tener que habituarnos a este ejercicio de la política. Finalmente esto es lo más parecido a la política, ¿no? Que va a requerir de acuerdos, de conversación, de negociación, sobre todo. Esa palabra le molesta de repente mucho a la gente, ¿no? La negociación, la transacción. Al final, la política o las decisiones públicas son resultado de eso, una transacción política entre los actores, sí, claro, que aquí ha demorado más de lo necesario probablemente, pero yo creo que esa va a ser la tónica de los próximos procesos. Recordemos que esto también es un anticipo de lo que va a poder ocurrir en el Congreso, que se instala el próximo 11 de marzo, en donde el presidente Gabriel Boric tiene una mayoría relativa en la Cámara de Diputados y un virtual empate en el Senado, lo que va a requerir también de estos acuerdos de consenso. Ahora, ¿cuál es la señal que se entrega? Porque tampoco estamos muy acostumbrados, por eso también es tema, ¿no? Este sistema papal, que lo puede hacer más largo, que no haya un liderazgo claro, con todas estas alianzas que no son las mismas de antes, porque entre algunos de los ruidos que a lo mejor causa es cómo va a ser entonces la votación de contenido ya propiamente tal de la Constitución. Si no logran, leí algunos comentarios ayer, si no logran ahora una directiva, ponerse de acuerdo para una directiva prontamente, ¿cómo será entonces para los contenidos? ¿Esto puede prever algo similar que ocurra ya cuando esté la Constitución relativamente lista? Bueno, es bien interesante lo que planteas tú, Fresia, porque claro, se ha producido un vacío de liderazgo. Recordemos que las dos grandes fuerzas políticas que habían de alguna manera orientado lo que fueron los últimos 30 años, fueron prácticamente desaparecieron en la última elección general del 21 de noviembre, ¿no? La elección de diputados y senadores, ¿no? Entonces, esas fuerzas ya no están y por lo tanto la modelación de lo que viene hacia adelante va a requerir de mayor capacidad de buscar entendimiento y probablemente de nuevo liderazgo. Eso va a ser necesario para, como tú decías, para la etapa que viene. Insisto, porque de ahora en adelante, cuando haya que entrar a la discusión del artículo por el artículo, va a haber que votar cuando no se llegue a acuerdo, ¿no? Y esas votaciones requieren 2/3, ¿no? 104 convencionales, lo que va a obligarlos a entenderse, porque además, Fresia, esto es contra el tiempo. Recordemos que le quedan 6 meses de trabajo, ¿no? Su propuesta tiene que ser entregada el día 4 de julio, de no mediar una extensión, cosa que todavía no se ve, no se ve por dónde podría haber una extensión. Se dice que en marzo o abril podría plantearse esa posibilidad, pero que por ahora no se ve posible. Por lo tanto, además esto es un trabajo contra el tiempo, entonces la obligación de tener que entenderse, están condenados a entenderse de alguna manera, va a tener que ser el factor que los lleve a buscar entendimiento y acuerdo, porque también frente a los ojos de la ciudadanía, como muy bien tú decías, podría empezar a producirse una frustración con que este proceso no está avanzando mucho, claro, o de la manera que la gente lo esperaba.
Marco, ahora pensando en lo que viene, se bajó la candidatura de Cristina Dorador, hay varios nombres que están dando vuelta, de los mismos que ya se han votado también hasta ahora, pero ¿qué es lo que está en juego desde el punto de vista político dentro de la convención, de cada uno de los bloques representados, de lo que viene también desde el punto de vista del eje que va a marcar la discusión para las votaciones que vengan? ¿Qué es lo que está en juego, crees tú, con lo que se defina finalmente para la mesa? Bueno, yo creo que está en juego mucho el tema de las confianzas, ¿no? O sea, de quién dé mayores señales de apertura, de que va a incluir a todos estos mundos que están representados en la convención. De alguna manera, la dificultad que tuvo Dorador y que tuvieron los otros candidatos y candidatas era, ¿no es cierto?, la imposibilidad de poder a lo mejor dar señales de esa confianza. Se va a requerir también un cierto manejo político. El presidente o presidenta, la vicepresidenta o presidente van a tener que tener también alguna capacidad política justamente para poder enfrentar estos problemas. Y en tercer lugar, ¿no es cierto?, vamos a tener que tener una presidencia ejecutiva, ¿no? Presidente, vicepresidenta o al revés, ¿no? Que tenga un manejo adecuado de la comunicación, porque aquí hay que construir apoyo y legitimidad a lo que se está haciendo. Ya lo hizo la dupla Loncón-Baza, pero se requiere entonces otras competencias que fundamentalmente también además hagan el trabajo hacia lo interno, porque aquí hay que avanzar, como decía Concha, el tiempo, y se va a requerir, por tanto, de abocarse justamente a ese trabajo más artesanal, ¿no es cierto?, más del detalle, de ir construyendo artículo por artículo, y por lo tanto eso va a requerir de un cierto liderazgo. No se trata de elegir a cualquiera en este minuto, porque se requiere una persona que además, hombre o mujer, que tenga liderazgos para poder generar las confianzas, como decía, necesarias para que este proyecto pueda avanzar contra el tiempo, porque quedan 6 meses de trabajo. ¿Y qué se podría esperar también durante las próximas horas? Porque uno pensaba, quizás erróneamente o ilusamente, que las conversaciones son previas, porque se había hablado mucho, lo habíamos conversado incluso con algunos propios constituyentes acá, que había nombres relativamente claros. ¿Qué es lo que cambia al momento de votar y con nombres que desaparecieron durante la jornada y otros que aparecieron también durante la madrugada incluso? Lo que pasa es que aquí son 154 personas que actúan con mucha autonomía, ¿no es cierto? Aquí no hay órdenes de partido, son todos pares. Ese es un dato muy importante. Aquí no hay uno que sea más relevante que otro, no hay una lógica vertical, sino que una lógica horizontal. Y al ser todos pares, ¿no?, eso evidentemente genera incentivos para que todos crean que pueden tener la razón y que pueden tener las capacidades para poder ocupar estos cargos. Entonces esos incentivos, ¿no?, que genera el tener pares, es un obstáculo también para poder construir acuerdos, porque como te decía al principio, no han actuado como bloques. Dentro de la derecha hay gente que ha votado por gente, ¿no es cierto?, de izquierda, o por gente de independientes neutrales. En independientes neutrales han votado por gente de la derecha. En fin, han habido cruces que hablan de que son 154 hombres, mujeres, ¿no es cierto?, que no están actuando como bloques, y eso evidentemente exige una mayor capacidad de buscar entendimiento y acuerdo. Probablemente algunos de los nombres que se tuvieron a última hora de la noche puedan aparecer nuevamente a las 3 de la tarde cuando se retome la novena ronda, o aparezca algún tapado o tapada, ¿no es cierto?, que pueda construir consensos, pero yo insisto que se requiere también que esa persona, hombre o mujer, que sea elegido, tenga un liderazgo, también un ascendiente, porque de lo contrario, si no tiene esa espalda política, ¿no?, va a ser muy difícil poder articular los acuerdos que se requieren hacia adelante. Sí. Marco, muchas gracias por el contacto y la conversación esta mañana para ir entendiendo qué es lo que está ocurriendo ahí en la